Amén. Gálatas 2:20. Les invito a ponerse sobre sus pies. Vamos a leer este versículo todos juntos. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Vamos a orar. Bendito Dios, te damos gracias en esta hora de la tarde. Ahora, Señor, vamos a glorificarte, Señor, a través de esta lectura. Vamos a analizar, Señor, de quién eres y de quiénes somos nosotros. Bendice este mensaje, Señor. Úsame para que pueda exponerla y que sea entendible para con los hermanos. Señor, usa, Señor, a cada uno de ellos, que no haya distracción alguna, para que tu palabra sea expuesta sin interrupciones. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén. Y amén. Tomen sus lugares, hermanos. Yo titulé al mensaje ¿cómo? ¿Quiénes son los verdaderos cristianos? ¿Quiénes son los verdaderos cristianos, hermanos? Esta pregunta me la hice hace ya mucho tiempo, cuando la primera vez que se me habló de la palabra de Dios, cuando se me habló de Cristo. Me hice esta pregunta por la razón de que había muchas denominaciones, muchas religiones que decían: nosotros somos cristianos, la iglesia que está allá, aquella esquina, no son cristianos, son hijos del diablo. Entonces, una iglesia me decía: nosotros somos los verdaderos cristianos, y me iba para el otro lado y decía: nosotros somos los verdaderos cristianos. Total, hermanos, que cada quien defendía su religión. Pero, hermanos, de acuerdo a la palabra de Dios, ¿quiénes son los verdaderos cristianos? Hermanos, los cristianos, hermanos, son aquellos seguidores de Cristo, a donde no tiene que ver nada la religión, a donde no tiene nada que ver las costumbres, a donde no tiene nada que ver, hermanos, ningún sentido religioso. De acuerdo a la palabra de Dios, hermanos, los cristianos son aquellos que siguen a Cristo, porque la palabra cristiano significa seguidores de Cristo. Hay muchas denominaciones que se denominan según su fundador, como Lutero, los luteranos, Juan Calvino, los calvinistas, hermanos. Pero los cristianos, ¿quiénes son los cristianos? Los cristianos, hermanos, son aquellos que siguen a Cristo. Y vamos a enfatizar dos cosas. A donde, hermanos, una cosa es los salvos y otra cosa son los cristianos. Usted recuerda, hermanos, que cuando Cristo estuvo crucificado en medio de dos ladrones, ¿qué es lo que pasó? Cuando uno de ellos dijo: acuérdate de mí cuando estés en el reino. Y Jesucristo le dijo: de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, hermanos, esta persona fue salva. Pero, hermanos, no fue un cristiano. Fue salvo, pero no fue un cristiano. ¿A qué refiero con eso?
que, hermanos, la palabra cristiano significa seguidor de Cristo. Hermanos, desafortunadamente este hombre malhechor que estaba en la cruz del Calvario, pero que se arrepintió, desafortunadamente este hombre no pudo seguir a Cristo en lo terrenal, sino que, hermanos, del momento que él se arrepintió, en ese momento él murió. Entonces fue un hombre salvo, pero no fue cristiano, porque cristiano significa seguidor de Cristo, seguidores de Cristo. Entonces son dos cosas diferentes, hermanos, y es muy importante que nosotros entendamos estos dos términos, entre personas salvas y cristianos. Personas salvas y cristianos. La palabra del Señor nos dice que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Se habla de invocar el nombre de Dios, pero, hermanos, pero ser cristiano va aún mucho más allá, a donde el seguir a Cristo implica muchas cosas. Entonces, hermanos, la palabra cristiano no tiene nada que ver con religión. Así puede haber miles de religiones, miles de sectas que digan nosotros somos cristianos, pero de acuerdo a la palabra de Dios, hermanos, que no todos son cristianos. Hay personas salvas y hay cristianos. Y espero, hermanos, que no se enreden con esto que les estoy diciendo. Hermanos, la palabra cristiano tiene que costar. La palabra cristiano. Gálatas 2:20 dijo el apóstol Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Entonces, hermanos, de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a las Escrituras, ¿quiénes son los cristianos? Los cristianos, hermanos, podemos ver que los cristianos son aquellas personas aquellos que muestran, hermanos, sufrimiento. Un cristiano es aquel que muestra sufrimiento. Tal y como lo dijo el apóstol Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Hermanos, y el cargar la cruz, el estar crucificado, hermanos, así como Cristo estuvo en la cruz del Calvario, significa sufrimiento, así como Jesucristo sufrió en la cruz. Aquella persona, hermanos, que sufre, que muestra sufrimiento, hermanos, da evidencia de que es un cristiano. Porque confesar a Cristo como Salvador personal no nos cuesta, nada más lo único que nos cuesta es abrir la boca y abrir el corazón. Pero, hermanos, el cristiano es aquella persona que sufre por causa del Evangelio. Si usted pudiera ver, hermanos, desde los hechos hasta hoy en la actualidad, ¿cuántos mártires no han existido por causa del Evangelio? Porque, hermanos, la palabra cristiano cuesta. Entonces, una persona cristiana es aquella persona que muestra sufrimiento. Por eso el apóstol Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y la Biblia, hermanos, nos es muy clara cuando nos habla, cuando nos dice en Lucas capítulo 9, versículo 23, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígueme. Hermanos, ¿se entiende lo que estoy tratando de explicar? Que una cosa es personas salvas y otra cosa es cristianos. Porque, hermanos, muchos se conforman con que ya son salvos. Ya soy salvo, ya que más da. Pero, hermanos, pero no están dispuestos
a ser parte del ejército de Dios. No están dispuestos a sufrir por causa de la palabra de Dios, porque la palabra cristiano significa seguidor de Cristo. Porque hay unas personas que ya son salvas y hermanos se quedan con los brazos cruzados y no están dispuestos, en primer lugar, a seguir a Cristo. Y tampoco están dispuestos a cargar su cruz, porque cargar la cruz significa sufrimiento. Significa sufrimiento. Cuando Cristo comenzó a cargar la cruz para llevarlo al lugar a donde iba a ser crucificado, hermanos, la Biblia dice que Él iba hacia aquel lugar lleno de heridas, de golpes, maltratos. Entonces, hermanos, dijo Jesucristo, si alguno quiere venir en pos de mí, en primer lugar, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Entonces, hermanos, ¿quiénes son los verdaderos cristianos según la Biblia? Los que se han negado a sí mismo, en pocas palabras, los que dan evidencias de que están sufriendo por el Evangelio, que muestran, hermanos, sufrimiento, que muestran sufrimiento por causa de la palabra de Dios. Por eso el apóstol Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado, porque él había entendido, hermanos, que seguir a Cristo implicaba sufrimiento. Y si ustedes van a ver en el libro de los Hechos, que se volteó el asunto. Primero el apóstol Pablo era un hombre que perseguía a los cristianos, pero cuando él se convirtió al Evangelio, ahora se le volteó el asunto, ahora él era perseguido. Entonces, hermanos, el cristiano es aquella persona que sufre por causa del Evangelio, que sufre críticas por causa de ella. Entonces, hermanos, con esto yo quiero animarles que si usted está sufriendo por causa del Evangelio, denle gracias a Dios, porque si ninguno de nosotros quiere sufrir por causa del Evangelio, queremos decir que nada más queremos ser personas salvas, pero no estamos dispuestos a ser cristianos. Porque, hermanos, esto se ha confundido en todas las religiones. Todos dicen ser cristianos, pero, hermanos, de acuerdo a la palabra de Dios, los cristianos son aquellas personas que están dispuestos a dar su vida por el Evangelio, que dan evidencia de que son hijos de Dios, que dan evidencias, hermanos, de sufrimiento. Si alguno quiere venir en pos de mí, dijo Jesucristo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Esto implica, hermanos, día con día. Hermanos, esto no es de que hoy sí cargo mi cruz, ya en la tarde lo bajo, ya a ver hasta cuándo lo vuelvo a tomar y otra vez me lo pongo y sigo caminando. Hermanos, dice que cada día debemos de tomar la cruz, porque significa sufrimiento. Los 12 apóstoles, hermanos, que estuvieron predicando la palabra de Dios, y no solamente los cristianos, los apóstoles, sino que también los hermanos que habían sido convertidos por la predicación de Pedro y de Pablo. Hermanos, muchos de ellos fueron atormentados por causa del Evangelio, porque, hermanos, porque ser cristiano implica sufrimiento. Pero que hay aquellas personas, hermanos, que nada más se conforman con la salvación. El apóstol Pedro era una de esas personas que era salva, pero, hermanos, no estaba dispuesto a seguir a Cristo. ¿Qué es lo que pasó, hermanos, cuando Cristo fue entregado? Se le preguntó 3 veces, ¿conoces a Jesús? ¿Y qué decía el apóstol Pedro?
no lo conozco. Y a la tercera vez respondió con maldición y dijo que no conocía a Jesús. Y después que lo negó 3 veces, el gallo cantó. Y entonces el apóstol Pedro se acordó de las palabras de Jesús cuando le dijo: tú me negarás 3 veces. Antes que cante el gallo, tú me negarás 3 veces. Entonces, hermanos, Pedro negó al Señor. Y ya era una persona salva. Ya había conocido a Jesús. Ya había andado con Jesucristo. Muchas cosas que Pedro vio con sus ojos. Pero hermanos, ¿pero qué pasó la mera hora? ¿Qué decía? Señor, a donde tú vayas yo voy a ir. Si es posible yo voy a dar mi vida por ti. Hermanos, a veces dice el dicho que cae más pronto un hablador que un cojo. Entonces, hermanos, según la palabra de Dios, los cristianos son aquellas personas que dan evidencia de sufrimiento. Con Cristo estoy juntamente crucificado, dijo el apóstol Pablo. Hermanos, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. En segundo lugar, hermanos, ¿quiénes son los cristianos según la Biblia? En segundo lugar, hermanos, los cristianos, los verdaderos cristianos son aquellas personas que muestran signo de muerte. Son aquellas personas que muestran signo de muerte. ¿Y qué quiere decir con eso? Hermanos, ¿qué quiere decir, hermanos, que muestran signo de muerte? En Romanos capítulo 6, versículo 11, dice de esta manera, Romanos capítulo 6, versículo 11, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermanos, dice que el cristiano debe considerarse muerto al pecado. Pero ¿qué es lo que pasa, hermanos? Que ya hicimos nuestra confesión de fe, ya nos arrepentimos, ya lloramos. Ahora, hermanos, pero todavía seguimos haciendo lo malo ante los ojos de Dios, todavía damos placer a la carne. Así bien vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para con Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermanos, debemos de considerarnos muertos al pecado. Entonces, hermanos, ¿quiénes son los verdaderos cristianos según la Biblia? En primer lugar, son aquellas personas que dan, hermanos, en primer lugar, son aquellas personas que muestran sufrimiento. Y en segundo lugar, son aquellas personas que muestran signos de muerte. ¿Cómo nosotros podemos decir, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí? Si todavía nos gustan las cosas del mundo, si todavía practicamos las cosas del mundo, ¿cómo nosotros podemos decir, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí? Cuando la palabra de Dios dice que debemos considerarnos muertos al pecado, pero vivos, hermanos, pero vivos para con Dios, para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Debemos de considerarnos muertos al pecado. Entonces, hermanos, son aquellos verdaderos cristianos que muestran signos de muerte. Cuando un paciente, hermanos, muere, viene el doctor y le checa, le empieza a checar el pulso, le empieza a checar el corazón, si ya no late, y le empieza a checar. Entonces, el doctor dice, el paciente acaba de morir o ha muerto.
Pero ¿cómo se dio cuenta el doctor que su paciente murió? Porque tiene signos muestra signos de muerte. Ya no respira, ya no tiene ningún movimiento, está frío, está inerte, ya está tieso. Entonces, hermanos, da evidencia de que ya está muerto. Pero, hermanos, ¿cómo el doctor puede decir tu paciente está muerto cuando todavía está latiendo el corazón o todavía se mueve? Hermanos, sino aquella persona que ya muere es que porque todos sus sentidos se desactivan, hermanos, y dan evidencias de muerte. Entonces, hermanos, ¿quiénes son los verdaderos cristianos? Son aquellas personas que muestran signos de muerte. ¿Cómo yo puedo decir con Cristo estoy juntamente crucificado si todavía me gusta hacer aquello, lo otro y lo otro? Hermanos, y digo, mas vive Cristo en mí. Si no permito que Cristo obre en mi corazón, si no permito que Cristo me redarguya cuando estoy mal, si no permito que Dios me guíe con su palabra, ¿cómo yo puedo decir que soy cristiano? Si usted se va en cada una de las iglesias y le pregunta al pastor o al que sea, le dice, oye, ¿usted me puede sacar de dudas? ¿Usted sí me puede decir quiénes son los verdaderos cristianos? Lo más probable que te va a decir, los verdaderos cristianos somos nosotros, de esta denominación. Aquellos a donde tú vas o donde te congregamos son hijos del diablo. Pero la palabra de Dios, hermanos, dice, por sus frutos los conoceréis. Que no importa, hermanos, que digan, yo soy cristiano, aquí son cristianos, allá son los hijos del diablo. Hermanos, no importa lo que la gente diga, lo que importa, hermanos, es lo que dice la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice que los verdaderos cristianos son aquellas personas que dan signos de muerte. ¿Qué dicen los católicos también? Y los verdaderos cristianos, ¿cómo nos dicen a nosotros, los hermanos separados, que la católica es la verdadera iglesia de Cristo? Nosotros somos los verdaderos cristianos cuando todavía andan fumando, andan mujer tras mujeres, tomando, diciendo maldiciones, entran borrachos a la congregación, se salen, se pelean, andan de novios. Hermanos, ¿acaso dan evidencia de que ya están muertos para el pecado y vivos para con Dios? ¿Están crucificados con Cristo, como lo dijo Pablo? O nada más, hermanos, es de labios para afuera. Y también en las iglesias, hermanos, hay muchas personas que sí son salvas. Déjenme decirle, hermanos, que cuando tú le pediste al Señor que te perdonara tus pecados y la aceptaste como tu Salvador personal, el Señor sí te perdonó. Y probablemente, hermanos, eres salvo. Pero la palabra cristiano, hermanos, va aún mucho más allá. Personas salvas son aquellas personas que nada más se conforman con su salvación, pero no están dispuestos a seguir a Cristo. Porque la palabra cristiano significa seguir a Cristo. La gente, hermanos, se conformaba con que ya era salva, decía, total, yo ya soy salvo, yo sé que Cristo me va a salvar cuando yo muera, porque dice la Biblia que por gracia soy salvo, y esto no es de nosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. ¡Wow! Entonces, hermanos, ¿qué dijo el apóstol Pablo? Perseveraremos en el pecado mientras la gracia abunde. Decían, total, tenemos un abogado que nos defiende. Tenemos un abogado y por lo tanto podemos hacer lo que querramos. Hermanos, eso es lo que estaba pasando en los tiempos de Pablo. Y el apóstol Pablo le dijo, de ninguna manera. Es muy cierto que somos salvos por fe, pero ustedes no se deben de conformar con su salvación, sino que deben dar evidencias de que son seguidores de Cristo. Y si somos seguidores de Cristo, hermanos, somos cristianos.
Y en tercer lugar, hermanos, ¿quiénes son los quiénes son los verdaderos cristianos? En tercer lugar, los que muestran arrepentimiento. En tercer lugar, los verdaderos cristianos son aquellas personas que muestran arrepentimiento. Dice el texto: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Los que muestran arrepentimiento. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Está diciendo el apóstol Pablo, que ya lo que fui, ya pasó. Me arrepentí de mis pecados. Era yo un borracho, me arrepentí. Era yo un mujeriego, me arrepentí. Era yo un vicioso, me arrepentí. Como ya me arrepentí, ahora ya inicié una nueva vida. Por eso, hermanos, en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Implica arrepentimiento, porque cuando uno se arrepiente, hermanos, significa que hermanos, dejamos lo atrás y vamos por lo presente. Entonces, hermanos, ¿quiénes son los verdaderos cristianos según la Biblia? Son aquellas personas que se arrepienten, que dan evidencia de arrepentimiento. ¿Cómo yo puedo decir que me arrepentí de mis pecados si todavía estoy en las mismas? Por esa razón, hermanos, la palabra cristiano cuesta. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Y ya no vivo yo. Y lo que ahora, hermanos, vivo, o lo que quiere decir, ahora lo que yo hago es para la obra de Dios. Si antes yo le servía al mundo, ahora le sirvo a mi Dios. Pero ¿cómo puedo decir estoy arrepentido si todavía sirvo al mundo y hermanos, las cosas de Dios las descuido? La Biblia dice que ninguno puede amar a dos señores, porque podrá atender a uno, pero aborrecerá al otro. Sino que, hermanos, debemos de tener una sola prioridad, y nuestra prioridad, hermanos, debe ser agradar a Cristo. Esos son los cristianos. Entonces, hermanos, los cristianos, los verdaderos cristianos no tienen que ver nada con religión, sino son aquellas personas que dan evidencias, que muestran sufrimiento, que muestran signos de muerte, hermanos, que muestran arrepentimiento. Y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Y hermanos, y en cuarto lugar, ¿quiénes son los verdaderos cristianos según la Biblia? Los que muestran lealtad. Los que muestran lealtad. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Dice, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Significa, hermanos, lealtad. Los verdaderos cristianos son los que muestran lealtad, hermanos, aquel que murió por ellos, aquel que entregó su vida por ellos, aquel quien los amó, hermanos, son aquellos cristianos. ¿Cómo los católicos pueden decir, nosotros somos los verdaderos cristianos, cuando tienen más de un intercesor, cuando tienen, hermanos, un montón a quien recurrir, hermanos, menos a Dios y a Cristo, pero dicen que son los verdaderos cristianos? Entonces, hermanos, no importa lo que diga la religión, no importa que digan las religiones, aquí son los cristianos, allá son los hijos del diablo, hermanos. Los verdaderos cristianos son tal y como lo menciona en la Biblia.
Los verdaderos cristianos son aquellos que muestran lealtad, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Quién nos amó? Cristo. ¿Quién se entregó por nosotros? El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Nadie lo obligó, hermanos. Cristo nadie lo obligó. Y una persona le decían, arrepiente de tus pecados. Cristo murió por ti. Y decía, pues yo cuando le dije que muriera por mí, si murió porque quiso. ¿Hasta dónde llega la ignorancia de las personas, hermanos? Y sí, hermanos, a Cristo nadie lo obligó. Hermanos, ¿saben por qué lo hizo? Por amor a nosotros. Por eso, hermanos, la palabra cristiano significa, hermanos, seguir a Cristo. Y no todos son cristianos, hermanos. Hay personas salvas y hay cristianos. Hermanos, si hay personas salvas, hermanos, no se conformen con su salvación como estaba pasando en Corintios, que decían, total, tenemos un abogado, si pecamos, pues tenemos un abogado. ¿Qué hace el abogado? Defiende al culpable. Pero Pablo dijo, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Hermanos, tenemos un abogado que nos defiende, hermanos, pero no debemos de conformarnos nada más con ser salvos. Estoy seguro, hermanos, que si ese hombre malhechor que estaba crucificado al lado de Cristo, estoy seguro que si él hubiera tenido la oportunidad de vivir después de que estuviese colgado en la cruz, yo pienso que él hubiera seguido a Cristo. Pero hermanos, pero nada más fue salvo y no fue un cristiano. ¿Saben por qué? Porque murió, no le dio tiempo. Pero hermanos, pero tú y yo que hermanos tenemos tiempo, debemos, hermanos, de ser cristianos, seguidores de Cristo. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígueme. Eso es aquel cristiano. Y si nada más, hermanos, somos salvos, pues sí, vamos a ser salvos, Dios nos va a salvar, porque Dios no es mentiroso, Dios no es hijo de hombre para que mienta. Dios lo que ha dicho lo va a sostener. Y si tú creíste de todo corazón, vas a ser salvo. Pero hermanos, pero no debemos de conformarnos con la salvación nada más. Debemos de seguir a Cristo. Porque el seguir a Cristo, hermanos, significa sufrimiento, significa muerte, significa arrepentimiento y significa lealtad. Significa lealtad. Pero todo ello, hermanos, cuesta. Y si no queremos que nos cueste, entonces no somos cristianos. Vamos a ser uno más del montón de los que andan allá afuera, de los que andan, dice que son cristianos, pero ellos dirán, pero de acuerdo a la Biblia, hermanos, no todos son cristianos. Pero mientras ahorita, hermanos, estamos con vida, podemos analizar, podemos corregir eso y decirle al Señor, Señor, yo quiero ser un cristiano. Yo quiero ser un cristiano y no solamente una persona salva. Hermanos, les invito a que hagamos cuenta con el Señor y le digamos de todo corazón, Señor, yo quiero ser seguidor tuyo.